Bien, buenas tardes a todos y todas. Iniciamos la clase del día martes 6 de mayo. Ya hemos pasado el parcial, mañana es el recuperatorio. Digo esto para quienes vean luego la grabación. Eh, Así que bueno, vamos a avanzar con la unidad número 4. Ya entraríamos a lo que es legislación o empezar a ver, si se quiere, algunas, las leyes, la constitución, los artículos en particular, que tiene que ver con la legislación en salud. En esta unidad está dividida en dos etapas. La primera etapa, veremos un poco lo que es la legislación sanitaria, un recorrido histórico en relación a los procesos, al tiempo, en cómo la legislación sanitaria fue avanzando a lo que hoy tenemos, y en particular el derecho a la salud como una obligación del Estado. Ese es el primer momento. Creo que vamos a tener el tiempo de hoy martes y el próximo jueves. Hola, Emi. Y la segunda etapa de esta unidad, que es educación, lo va a desarrollar la profe Karina. Pienso que va a ser el próximo martes, si yo llego a terminar entre hoy y el jueves. Yo pienso que sí. Vamos a ver. Y les vuelvo a repetir, mañana miércoles nos encontramos de manera presencial, todos y todas, eh, porque ya mañana arrancamos con el proceso del trabajo final. Así que, bueno, unidad número 4. Esta primera etapa vamos a ver lo que es legislación sanitaria, este recorrido histórico recién que les decía, ¿no? Y el derecho del Estado, ¿no? Como una obligación estatal de asistir en este sentido. Cuando hablamos de educación, legislación sanitaria y salud pública, vamos a hacer referencia a, cuando hablamos de legislación sanitaria, a estas normas en un sentido general. Vamos a hablar de un conjunto de leyes, decretos, ¿no? Resoluciones, que tienen un carácter permanente, que son obligatorias y son creadas por el Estado, por el órgano que puede emitir, ¿no? Una norma, una ley. Vamos a hablar esto en un sentido general. Nosotros hemos visto en las primeras unidades la Constitución Nacional, ¿no? Pensando en una estructura jerárquica, ¿no? En un sentido de pensar o imaginar una pirámide donde en la parte superior encontramos la Constitución Nacional y los tratados internacionales, y por debajo encontramos el resto de leyes, leyes nacionales, constituciones provinciales, leyes provinciales, decretos, resoluciones, ordenanzas municipales. Este es el conjunto de normas, ¿no? En un sentido muy general, ¿no? De resoluciones que van a regular en específico el derecho a la salud. El objeto de regulación de esta normativa, ¿no? Es la persona humana. Aquí entran niños, jóvenes, adultos. La persona mayor, la salud pública, apunta a la prevención de las enfermedades, ¿no? A la prevención de adicciones, y aquí entran lo que es legal, ¿no? Por ejemplo, el alcoholismo o el tabaquismo, y también entra lo que es la discapacidad. Digo, esto es en un sentido muy general. Luego tenemos, también pensando en la legislación, la competencia de quienes, pensando si es la nación o la provincia, en crear, en legislar en el orden sanitario. Por un lado tenemos, vuelvo a la Carta Magna, a la Constitución Nacional, que establece que la salud no es un derecho absoluto. La educación tampoco es un derecho absoluto. El único derecho absoluto que hoy encontramos y que tenemos es el derecho a la vida.
¿Qué quiere significar con esto? Que son derechos relativos que se regula y se legisla en base a eso, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Esto es que el único derecho que se puede reclamar en una, si se quiere, en una acción, es el derecho a la vida, y por debajo, ¿sí?, te encontramos, por ejemplo, el derecho a la salud. Digo, no son absolutos, en esto es que va a haber un conglomerado de normas que va a regular esto y que va a ir jugando, ¿no?, en intereses también. La reglamentación que hace referencia es de los derechos constitucionales, los que ejecuta el legislador por medio de ese poder de policía, que es la potestad que tiene el Estado, que tiene el Congreso, dentro del marco de la norma, dentro del marco de la Constitución. Perdón que sigan entrando compañeros y habilito. Vuelvo con lo primero o con esto que decía en relación a la creación de las normas en el orden sanitario. Aquí, si bien va a entrar en juego una serie de artículos que están en la Constitución Nacional, aquí encontramos que las provincias conservan este poder que no está delegado a la nación, pero es la nación la que en el orden de resguardar los intereses de todos puede dictar normas, ¿no?, que son generales y que están orientadas o vinculadas a la salud. Las provincias también lo pueden hacer. Y aquí, cuando entra en disputa en que si es una norma nacional o es una norma provincial, quién tiene el poder en esto, va a tener o va a decidirse en algún sentido en que va a ser la norma que favorezca o que sea mejor, ¿no?, para la persona. En el último punto que dice 8, en caso de conflicto entre normas sanitarias, federal o local, que regulen determinado tema o instituto en relación a la salud, sobre la base de los principios de raigambre constitucional pro nomine, deberá regir aquella que provea la solución más favorable a la persona humana, a sus derechos y al sistema de derechos en sentido institucional. Artículo 25, inciso 22, en síntesis, es esto. Cuando haya una disputa de normas, ¿no?, va a ir al momento de resolverse, en caso de conflicto, la autoridad deberá resolver en favor o lo que sea más favorable para la persona humana. ¿Estamos hasta ahí? Las leyes en sí, ¿qué fines y objetivos tienen? La legislación sanitaria tiene como fin que tanto la medicina, en este sentido, va a venir a prevenir, proteger, curar, recuperar, ¿no?, apunta a la salud, ¿no?, y evitar enfermedades a las personas. La salud pública tiene como objeto prevenir, mejorar, promover, proteger, restaurar la salud de la población. Tanto las normas sanitarias tienen objetivos específicos, que es crear, normas sobre, por ejemplo, que tengan que ver con el cáncer, con aprobar medicamentos, con lucha, por ejemplo, contra el dengue, que era uno de los trabajos, de los ejercicios que teníamos en el parcial. Establecer, por ejemplo, los derechos de las mujeres. Esto estamos hablando de normas sanitarias, ¿no?, con objetivos, que tienen objetivos específicos. También nos encontramos con singularidades, ya sea de manera directa o indirecta, ¿no?, que confluyen con el objetivo más general. La legislación sanitaria, que apunta a la prevención, no a la protección, a la recuperación y bienestar de la salud de los habitantes del Estado. Cuando
Digo, nosotros vamos a pensar la legislación sanitaria recién les decía, nos podemos imaginar una pirámide donde encontramos en la parte superior la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Y de ahí hacia abajo el resto de la legislación. Vamos a pensar el derecho a la salud en ese sentido, como norma. Después vamos a entrar, no en específico, quizás en algunas leyes en particular. Pero para llegar a imaginar esta pirámide, la legislación en salud ha pasado por distintos momentos o procesos históricos. Este poder de policía que tiene el Estado hoy, ¿no?, en regular, ¿no?, y en limitar quizás derechos, pasó por etapas. Podemos identificarlas muy brevemente en 3 momentos, en un Estado moderno, ¿no?, entre el siglo XVII y XVIII, donde había un Estado absoluto, había un rey que en algún sentido dirigía la vida, ¿no?, de las personas. Aquí no existían derechos reconocidos, no había una carta magna, no había una constitución, ¿no?, como hoy tenemos. El poder de policía estaba en el rey, era un poder absoluto, ¿no?, y que era quien ponía valor a la vida. La salud estaba vinculada en un sentido colectivo, sí, pero para limitar los derechos en aras de asegurar la vida en general o de la salud en general. En otro momento, ya en el siglo XVIII y XIX, estamos ya en un estado de derecho, que se vincula ya a la existencia del constitucionalismo, reconoce ya el derecho a la vida de los súbditos, y aquí entramos, como ejemplo, podemos decir que hay derechos implícitos en nuestra primera Constitución de 1853, reconocido en el artículo 33. Luego de esto, ya pasamos a un estado de bienestar donde las nuevas constituciones ya reconocen expresamente el derecho a la salud. Uno de ellos, o por ejemplo, la Constitución del 49, menciona el derecho a la salud en particular, cuando quizás también incorpora en el artículo 14 bis, en el tercer párrafo, ¿no?, esto de se genera una asistencia para los trabajadores. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. En el año, nosotros ya entrando a la última reforma constitucional del 94, se reconoce el derecho a la salud de manera expresa, en el artículo 75, inciso 22, y con ello que incorpora los tratados internacionales. Estos tratados internacionales, que son firmados por el Estado, por los países que son parte, van a proteger de forma directa los derechos humanos, los derechos de los habitantes, el derecho a la salud, ingresa, ¿no?, ya en el plexo normativo, ya en la Constitución Nacional del Estado. Nuestro Estado asumió esta calidad de garante de los derechos reconocidos a partir de los tratados internacionales. El Ministerio de Salud, en el caso de Nación, va a ser el que fiscaliza, regula y coordina el sistema por medio de sus funcionarios designados al efecto. En el caso de la provincia, nosotros tenemos también el Ministerio de Salud que va a regular, ¿no?, y fiscalizar y coordinar también en igual sentido que la Nación. Perdón que me preparo unos mates, se me está pegando la garganta. ¿Estamos hasta ahí? Nosotros, a ver, declaraciones, tratados, pactos y convenciones. Vamos a pensar el derecho a la salud en esta estructura como máxima de la Constitución y hacia abajo los derechos
los tratados internacionales. Vamos a pensar la salud como un derecho humano, ¿no? Y no los derechos humanos pensados que son, y repito esto todos los años, pensar los derechos humanos no es los derechos humanos de la persona que es arrestada y detenida y después se juzga y que son ellos los que tienen derechos humanos. Al contrario, digo, hay que pensar los derechos humanos en este sentido mucho más amplio. Pensar los derechos humanos es a partir primero de saber que están incorporados en la Constitución como ley suprema, que comprende la educación, que comprende la salud, que comprenden también los derechos, el debido proceso en un proceso judicial. Digo, pensar los derechos humanos es pensar en esto que es la dignidad de la persona, que es lo primordial que entiende la legislación. Vuelvo con esto. La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 11, refiere a que los derechos a la preservación de la salud y al bienestar de toda persona tiene derecho a una salud que sea preservada por medidas sanitarias y sociales relativas a los alimentos, a la vestimenta, a la vivienda. La Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 3, dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de su persona. El artículo 25, inciso primero, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que asegure, así como a la familia, la salud, el bienestar. Digo, en todo esto vamos a encontrar un artículo, tanto, por ejemplo, en la Declaración Americana, en la Declaración Universal, en la Convención Americana, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre Eliminación de todas formas de discriminación, la Convención sobre Eliminación de todas formas de discriminación, la Convención sobre los Derechos del Niño, vamos a encontrar un artículo en particular que habla o refiere a la salud en específico. Este conjunto de normas internacionales a los cuales el país adhiere, es parte, tiene la obligación de hacerlos cumplir. El Estado nacional, el Estado argentino, al haber asumido la responsabilidad de incorporarlos, tiene el deber y la obligación de hacerlos cumplir y de respetarlos. Digo, en esto vamos a encontrar en la normativa internacional, que es la base del derecho, ¿no? Como la Constitución, el derecho a la salud. En la Constitución, los derechos a la salud como obligación estatal encontramos en la Constitución, artículo 33, que primero reconoce esto como un derecho implícito, ¿no? El derecho a la salud. El artículo 41, cuando establece que todos los habitantes requieren un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para las actividades, es otro artículo que también está dentro o incorporado o se entiende que hace a la salud. El artículo 42, que pone en cabeza de las autoridades la protección de la salud de los consumidores, de usuarios de bienes y servicios. Y el artículo 43, que otorga o reconoce la acción de amparo, ¿no? Como un proceso para hacer más ágil o más rápido quizás una vía, como vía judicial, cuando se vulneran, ¿no? Los derechos en particular y el derecho a la salud en particular. Digo, nosotros en nuestra Constitución, fuera del artículo 75, inciso 22, encontramos estos otros artículos que direccionan o nos llevan directamente al derecho a la salud, ¿no? O que resguardan el derecho a la salud. ¿Estamos hasta ahí?
El artículo 75, ¿no? Inciso 22, reconoce, ¿no?, con jerarquía constitucional los tratados internacionales de derechos humanos y en particular los que yo les decía recién, la Declaración Americana, el Pacto Internacional, artículo 12, la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 26, la Convención Internacional sobre eliminación eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, también, la Convención sobre Derechos del Niño, también, el derecho del niño al disfrute del más amplio nivel posible de salud y a los servicios para el tratamiento de enfermedades y la rehabilitación de la salud. Digo, en cada uno de estos pactos, ¿no?, convenciones, tratados que tienen jerarquía constitucional, que fueron incorporados en el artículo 75, inciso 22, están al mismo nivel que la Constitución y refieren y protegen el derecho a la salud en particular. ¿Qué deberes tiene el Estado en relación ya a la normativa en general, ¿no?, que tiene que ver con la salud? El Estado debe proteger la salud. Surge de los artículos que hemos hecho referencia, 41, 42, 75, y en particular, ¿no?, los tratados, que apuntan a prevenir enfermedades, ¿no?, los trastornos alimentarios, el uso indebido del alcohol, el tabaco o estupefacientes. El Estado debe proveer un nivel de vida adecuado en los términos, vuelvo, de la declaración de los tratados internacionales. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el artículo 41 de la Constitución Nacional, el artículo 11 del Pacto, ¿no?, un derecho a la educación para la salud, incluido la salud sexual y reproductiva, dentro del Pacto Internacional Económico y Social y Cultural. El Estado debe garantizar el disfrute del más alto nivel posible de salud. Este criterio en particular, ¿no?, está en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 12, la Convención sobre Derechos del Niño. Vuelvo. Nosotros, al momento de pensar el derecho a la salud, vamos a pensar en este sentido general, ¿no? Partimos de la Constitución, partimos de los tratados, convenciones, convenios, a nivel internacional, y que el Estado es parte. El Estado debe garantizar el acceso a la asistencia médica, no puede renunciar a esta función, que puede suplirla el Estado puede delegar esto a otras instituciones, sí lo puede delegar. Clínicas privadas, obras sociales, pero no puede dejar de prestarlo. El Estado tiene la obligación de hacerlo. El Estado debe adoptar, en la medida de los recursos disponibles, las disposiciones que permiten la efectividad del derecho a la salud mediante la extensión y aplicación, ¿no?, de modernos conocimientos de la ciencia médica. Esto está en el artículo 75, inciso 22, y en la Convención Americana. El Estado debe legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen el goce y el ejercicio del derecho a la salud respecto de niños, mujeres y adultos mayores. En esto en particular, que lo vamos a ver en la unidad número 5, vamos a ver los sujetos en situación de vulnerabilidad, donde, bueno, hay una cantidad de sujetos, vale la redundancia, que el Estado protege porque se encuentran, ¿no?, desprotegidos en algún sentido. Y esta última parte,
que tiene que ver con el modelo de Estado y la legislación imperante. Nosotros acá, en esta parte, vamos a volver sobre lo primero, lo que vimos anteriormente, cómo el Estado, en diferentes momentos históricos y políticos, fue creciendo o disminuyendo en la legislación en salud. En un Estado liberal entre 1862 y 1946, donde el Estado la salud no constituía para el Estado, ¿no?, una función esencial. Los servicios de salud eran prestados, ¿no?, por sociedades filantrópicas. El Estado se limitaba a controlar epidemias, enfermedades, y en ese tiempo se ha constatado estas dos leyes de profilaxis y sobre la idiatosis. Dos leyes. Pasamos luego a un momento de un estado de bienestar en el 46 al 74, donde el Estado ya asume y presta y presenta una planificación en los servicios de salud. Se consolida este sector. Posteriormente, en los años 50, surgen ya las obras sociales, un sistema de salud compuesto por dos subsectores, el público, el sector público y el de la seguridad social. En este momento se concretan las siguientes normas: la obligatoriedad de la profilaxis, se toma la Carta Orgánica de la Delegación Sanitarias Federales. En 1960, la Ley 15.465 de enfermedades de notificación obligatoria. Este decreto, para luego pasar a un estado posterior entre el 70 y el 2003, neoliberal, donde el Estado disminuye su contribución en función a la salud, lo cual conlleva un deterioro, ¿no?, y una descentralización del hospital. Pasan los servicios de la salud a la actividad privada con la figura de empresas de medicina prepaga. En este periodo se datan las siguientes normas, alrededor de 8, que corresponden a, por ejemplo, la prevención y control de la viruela, el Sistema Nacional de Residencia de la Salud, el Consejo Federal de Salud. A partir del año 2003 en adelante, hay un Estado más inclusivo. Hay una presencia fuerte ya del Estado y ustedes van a encontrar, esto solamente es de manera, digamos, para que vean la cantidad de leyes. Bueno, no está acá, pero está en el apunte la cantidad de leyes que se han legislado en este periodo, en este último periodo. Esto es para esta parte de pensar la salud y el derecho a la salud y su evolución, es pensar en cómo el Estado, en diferentes momentos políticos, ideológicos, decide ampliar el derecho a la salud o reducir el derecho a la salud. Ya sea que haya recursos, que se dispongan recursos para el sistema, o que disminuyan los recursos para el sistema. Aquí es donde la población se puede ver afectada o no, digamos, en esto. Si disminuye, claramente el acceso y la situación de vulnerabilidad de los sujetos es mayor. ¿Estamos hasta ahí?
En la provincia de Jujuy, con la última reforma de la Constitución que se produjo en 2023, se han incorporado y se han reformado en este sentido y se han incorporado a la Constitución estos artículos. Están referidos a la salud. El artículo 21, por ejemplo, refiere que dice que todos los habitantes de la provincia gozan de un derecho a la salud y a una protección mediante la creación y organización de los sistemas necesarios. Tiene cuatro incisos. Dice que el derecho a la salud, lo conceptualiza, será atendido de manera amplia, partiendo de una concepción del hombre como unidad biológica, psicológica y cultural en relación a su medio social. El inciso tercero dice que nadie puede ser obligado a someterse a un tratamiento sanitario determinado, salvo por disposición de la ley, siempre y dentro de los límites impuesto el respeto de la persona humana. Luego tenemos el artículo 22, que refiere a un derecho a un ambiente sano y equilibrado. Todos los habitantes de la provincia tienen un derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado. Esto va en consonancia con la Constitución Nacional. El artículo 43 refiere específicamente a toda persona tiene derecho a los siguientes deberes. Y esto tiene que ver en particular, con los deberes de las personas y de la familia, ¿no? De la comunidad y la humanidad. Solo resalté este inciso, el punto cuarto, que establece los deberes de las personas de cuidar de su salud y al asistirse en caso de enfermedad. Esto tiene que ver con la familia, tiene que ver con la comunidad en sí. Luego, en particular, también en el capítulo 3 de la Constitución, habla sobre la salud pública. Y dice: el Estado organiza la salud pública, procurando una atención integral, interdisciplinaria, respetuosa de la diversidad cultural, de la dignidad y de los derechos fundamentales de las personas. El Estado promoverá políticas públicas, el Estado promoverá el acceso efectivo y equitativo a servicios de salud. Este primer artículo 85 tiene 7 incisos. El artículo 86 tiene 4, que dice cuál es la función del Estado. Organiza, dirige, administra la salud pública. El Estado tiene a su cargo la promoción y la protección. El Estado dará prioridad a la salud pública y a tal fin proveerá los recursos necesarios y suficientes. Y por último, el artículo 87, los deberes del Estado, dice que debe desarrollar un sistema de salud preventiva, de recuperación y rehabilitación, organizar los sistemas de prestación sanitaria, de alta complejidad, implantar planes de educación para la salud. Solamente estoy exponiendo 3 de los 7 incisos que tiene el artículo. Bien, ahora dejo de compartir esto y les planteo, en relación a la última ley que iba a proponer el Estado provincial, que era de arancelar, si se quiere, la salud pública, de cobrar un arancel a todo ciudadano, o todo ciudadano debía de la provincia incorporarse al sistema, registrarse y demostrar capacidad económica para hacer un aporte al sistema.
esta que se le llamó CEPROSA. En relación a ese proyecto de ley que fue sancionado por la legislatura, pero después el gobernador termina derogando. ¿Qué derechos estarían ahí vulnerando? O si hubieran vulnerado, en el caso de estar vigente. El acceso a un servicio básico. Bien, Natalia. ¿Qué más? ¿Alguien estaba de acuerdo en esa normativa? Nadie dice nada. Profe, yo creo que como que se Sí, estaría Ana. vulnerando primero lo que es el derecho a la salud, ¿no? Porque si en este caso se cobraría, puede llegar a restringir, digamos, el acceso universal, como se diría, a los sectores más vulnerables. Bien. Bien, Y gracias, aparte tiene Adrián. una contradicción con ciertos artículos de la Constitución. Bien. Gracias, Ayelén. ¿Qué otra opinión pueden referir? El Estado dice, vuelvo al principio que empezamos a desarrollar el derecho a la salud, el Estado debe proteger, ¿no? Y tiene el deber de resguardar y cuidar. Esta obligación del Estado, digo, no es, y es un compromiso que asume el Estado a nivel internacional con los tratados y pactos. Eso es por un lado, ¿no? Esa normativa que está en la Constitución nacional y en los tratados internacionales. Por otro lado, la Constitución provincial también. Ahí estaba en juego, en ese proyecto o ley que fue derogado después, que las personas, cómo se iba a determinar quién podía pagar y quién no podía pagar. Quién tiene capacidad económica y quién no tiene capacidad económica, y que el Estado, al que no tenía capacidad económica, sí podía brindar esa salud, ¿no? Es una obligación que tiene el Estado. ¿Cómo demostrar, o cómo hubiera demostrado una persona que está en la vieja terminal vendiendo limones ahora, su capacidad económica de 7.000, 15.000 para hacer el aporte? ¿Cómo hubiera demostrado esa persona cuando llega por una emergencia al hospital si tenía capacidad económica para ser atendido? Digo, ahí está en juego también otros intereses que tienen que ver con eso, con la posibilidad de la persona de pagar un servicio o no. Nosotros cuando en las primeras clases desarrollamos, decíamos, ¿cómo se sostiene el sistema de salud? ¿Cómo se sostiene la educación? ¿A partir de qué? ¿De qué ingreso el Estado puede hoy disponer de una educación pública, que la tenemos en la universidad?
cómo el Estado puede hoy sostener la educación, la salud, la seguridad, De los impuestos. a partir de los impuestos, ¿no? Ese es uno de los ingresos que tiene el sistema. Otro ingreso que tiene el sistema es a partir de los trabajadores activos que en relación de dependencia nos descuentan y va a un sistema de seguridad social. Otro ingreso que tiene el sistema es del aporte de quien puede tener una obra social, realiza el pago al sistema. Todo eso conforma un ingreso para el Estado, del cual se sostiene a quien no puede, a un sujeto, llamémosle en situación de vulnerabilidad. Entonces, vuelvo con la pregunta en relación a lo que hoy no es ley. ¿Qué sucedería si hoy se piensa la educación, que se privatice la educación? ¿No? Me estoy yendo a otro ámbito, que es el educativo, al cual ustedes hoy tienen acceso. ¿Cómo hoy pensamos el sistema de salud, la educación, ¿no? A partir de decisiones. ¿Quiénes toman las decisiones? Para que alguien que no tiene obra social pueda acceder al hospital público, sea atendido, ¿no? Y a lo que promueve y lo que apela la Constitución y los constitucionalistas, que al conformar este Estado fue el deseo. Digo, en estos intereses está en juego, vuelvo, el derecho a la salud. Si no me quiero ir a lo político, que lo estoy llevando o haciendo referencia a eso, me voy a la norma, me voy a la Constitución, me voy a los tratados. Me tengo que pensar no tan solo como un sujeto en que puedo acceder al sistema de salud cuando lo requiera, sino también un sujeto que aporta al sistema de salud a partir de los impuestos, de ir al súper, comprar una leche y pagar un IVA que aporta al sistema para que todos podamos acceder ahí, para que todos podamos estudiar, para que todos podamos tener una seguridad, pensando específicamente en las fuerzas de seguridad que nos cuidan la propiedad privada, cuidan la propiedad en general. Entonces, quiero volver. Nosotros vamos a... Todavía me queda un par de láminas para proyectar de esta unidad. Lo vamos a terminar el jueves que viene, pero que tiene que ver con esto, con la legislación. Vamos a pensar la legislación de salud en este sentido amplio, Constitución, tratados internacionales, y después ustedes seguramente, si ya han bajado el apunte de esta unidad, van a ver en esto último que vimos de la evolución de la normativa, cómo un Estado presente fue sancionando leyes que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con los derechos, que tiene que ver con el acceso para toda la población. No está pensado para una persona en particular. Y a la reflexión que les llevo con lo último que dije es, si yo pago los impuestos
si yo aporto desde este otro lugar, ¿por qué se quiere privatizar? Hay diferentes actores en los cuales todos somos parte e intervenimos en algún sentido. Si no me voy a lo político, me voy a la norma, y la norma, la Constitución y los tratados dicen de esta posibilidad de acceder a la salud y que el Estado debe velar por quienes conformamos el Estado, los ciudadanos, debe velar por nuestra salud psíquica, nuestra salud medio ambiente. Vamos a ir ahí, digamos, a la norma. Y vamos a ser parte, somos parte de ese sistema. ¿Estamos? Digo, esto último es como para pensar y reflexionar en este sentido. ¿Todos sabían qué era lo que se promovía con esa ley? ¿Se tenía conocimiento qué es lo que se estaba promoviendo con esa ley? ¿El arancelamiento de la salud? Todos iban a tener la posibilidad de tener todos iban a poder pagar el sistema. No, no todos tienen las mismas posibilidades, siempre va a haber excluidos si se arancela. Es mi pensamiento, ¿no? Profe, ¿y qué pasa cuando uno es excluido? A ver, a mí me pasó una situación, no creo ser la única. A veces uno acude a un establecimiento público y no lo atienden, siendo que en teoría tendrían que tener recursos y todo lo demás, ¿no? El espacio, personal, todo. A mí me pasó en lo personal con el tema de salud mental. Yo vivo, sin mentir, a una cuadra del hospital neuropsiquiátrico. Sí. Y no saben lo que cuesta conseguir turno. A la final yo hago tratamiento, pero conseguí turno en otra institución. Bien. Pero me parece una ironía, porque en teoría me están descontando de los impuestos a mí, como dice usted, también hay otros aportes para que esas cosas no pasen y no hayan excluidos. Y así como puede ser salud mental, puede ser una persona que tenga riesgo de cáncer, diabetes. Entonces, si así, sin arancelamiento, implícito por norma, muchos quedamos excluidos de muchas cosas, como por ejemplo el tema odontológico. Ningún hospital le hace arreglo odontológico, solamente hacen extracciones. Entonces, yo pienso que también los argentinos estamos muy como acostumbrados, ya sea por ignorancia o por costumbre, y ahí va lo que era la repetición de normas ya establecidas, ¿no? A que todo se nos dé gratis, pero no, los remedios no caen de un árbol. Yo creo que también como argentinos nos falta conciencia, porque hasta en África, que es el continente más pobre del mundo, hasta ellos tienen arancelados la salud y la educación. Yo no estoy a favor de la privatización ni de la educación ni de la salud, porque de igual manera va a haber excluidos, siempre va a haber excluidos, porque pienso que la pobreza, en el caso particular de los políticos, es un negocio. Pero sí trato de concientizar, por ejemplo, a mis sobrinos, de que ya que ellos tienen la posibilidad de estudiar gratis, porque no tienen que pagar cuota en un colegio, en una facultad, que lo hagan. Porque más adelante posiblemente se arancele. Y si ahora nos cuesta, más adelante nos va a costar más. Digo, gracias Natalia por el aporte. Nosotros, digamos, no es que estudiamos gratis. Vos dijiste, aportamos al sistema.
Sí, tenemos que valorar el sistema. sí, Digo, el acceso a la educación que hoy tenemos todos, tenemos que valorarlo, tenemos que cuidarlo. El achicamiento del Estado en recursos, ¿no? Se ve reflejado en esto, en la no posibilidad de conseguir un turno porque no hay médicos, no hay especialistas. Digo, es una política que lleva a achicar y a que, que la población se dirija a otro sector y que pague por ese servicio o por esa asistencia. Digo, en esto es cómo, en qué momento cuando uno se encuentra en esas situaciones, cuando debe poner en valor qué es lo que tiene y cómo se refleja esto en estas decisiones. Hoy tenemos un Estado nacional que empezó a achicar, en particular para personas oncológicas, que empezó a analizar, y no digo que esté mal, con respecto a discapacitados. No digo que esté mal que se analice caso por caso, pero sí pone en duda a una persona que no se pueda trasladar, ¿no? Que si es discapacitado o no. El Estado no va a ir a la casa a ver, está esperando que la persona vaya al lugar donde le llegó la carta de documento para que se dirija. En el caso de Jujuy, llegaron cartas documentos con un domicilio que la gente se tenía que dirigir donde no le iban a hacer el estudio. El Estado, que tiene el poder, que tiene la capacidad económica para mandar una carta documento, dirige una carta documento direccionando a un domicilio que no corresponde. Y vos decís, ¿es intencional? La persona que tiene una discapacidad, puede que la familia le colabore o no, o esté sola, y se asista sola, y capaz que no pueda llegar al lugar donde le indica que tiene que llegar. Vuelvo, en esto es, nosotros queremos un Estado, no es un Estado asistencialista, es un Estado presente. Vos decís, yo hoy les promuevo, les inculco a mis sobrinos que estudien en la universidad porque hoy puede, porque hoy no se paga. Bueno, valoremos y que tus sobrinos valoren esta posibilidad. La educación es movilidad social. La educación es crecimiento. La educación es la posibilidad de llegar a otro lugar, pero teniendo las herramientas para llegar. Y esto lo construimos entre todos, no es uno. En esto es, ponemos en valor lo que tenemos, valoramos lo que tenemos, cuidemos lo que tenemos. Cuando el Estado deja de estar, sucede esto. No hay turno o el sobreturno, la sobrecarga de los mismos profesionales, o un manejo al profesional de un lugar a otro por un memo, que esto sucedió en pandemia. De repente, el ministerio decidía que un profesional tenía que irse a asistir a La Quiaca, estando en San Salvador, y si no iba, bueno, corría el riesgo de que no continúe. Digo, estas son decisiones, y es política también.
Entonces, cuando un Estado está presente, y quiero volver a lo último que desarrollamos antes de la Constitución Provincial, ustedes van a ver en el apunte una cantidad de leyes que se legisló, se sancionó y es normativa en cada uno de los momentos históricos y políticos de un Estado. Crece en derechos, en reconocimiento de derechos, o no creció en derechos. No se legisló. Entonces ahí vemos reflejado si el Estado está presente o no está presente, si disminuyen los recursos, esa disminución de recursos en profesionales se va a ver reflejada en una demanda que no va a ser, digamos, no va a ser, me sale solucionado, ¿no? Por el sistema. ¿Estamos? Sí, profesor. Voy a dejar de grabar.